Consentimiento y presunción de inocencia, la credibilidad de la víctima y el derecho a mentir del acusado, prisión provisional y absolución, informes forenses y cámaras de seguridad, un caso mediático y paradigmático. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, Dani Alves, un caso, dos sentencias. Una cosa antes de empezar. ¿Quieres digitalizar tu negocio? El programa Kit Digital te ayuda con bonos digitales de hasta 29.000 euros. Te cuento más al final del episodio. Hablemos hoy de dos sentencias judiciales. Sentencia número 1. Hechos probados. Un hombre viola a una mujer en un baño diminuto de una discoteca. La acorrala, ella intenta salir y él no se lo permite. La tira al suelo, la golpea y la agrede sexualmente. La víctima siente que le falta el aire cuando sale del baño y a los pocos minutos se va angustiada de la discoteca y denuncia lo sucedido. En esta sentencia la jueza le da credibilidad al relato de esa mujer. Lo que puede verse en las cámaras de seguridad, lo que dicen los informes médicos, es compatible con su acusación. Así que condena al hombre a 4 años y medio de prisión. Vamos con la segunda sentencia, sentencia número 2. 2 personas adultas entran en el baño de una discoteca, mantienen relaciones sexuales. Luego ella denuncia al hombre por violación, pero, cito textualmente, la divergencia entre lo relatado por la denunciante y lo realmente sucedido compromete gravemente la fiabilidad de su relato. El tribunal no se fía de ella. Los informes forenses no aportan nada definitivo. Los jueces deciden absolver al acusado. No hay pruebas suficientes y, por tanto, sigue siendo inocente. Son 2 sentencias, pero es la misma mujer, es el mismo hombre, es la misma discoteca de Barcelona la misma noche, es el mismo caso. Y resulta que no es un caso cualquiera porque es un caso mediático, porque el acusado es futbolista y porque se considera el gran primer caso de la ley del solo sí es sí. Con la misma ley y los mismos indicios y testimonios, 2 sentencias radicalmente diferentes. Primero la Audiencia de Barcelona condenó a Dani Alves y ahora el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le absuelve. ¿Cómo se explica? Oriol Soler, hola. Hola, Juanlu. Oriol Soler es mi compañero del diario.es en Barcelona, que ha seguido desde el principio este caso, que empieza como. Uri, recuérdanos, ¿cuáles son los primeros hechos que conocemos? ¿Cuáles son los primeros hechos que se denuncian? Pues la joven denuncia que la madrugada del 31 de diciembre de 2022, en la discoteca Sutton de Barcelona, y tras invitarla a tomar champán y a bailar, Alves la violó en el baño del reservado de esa discoteca. Y aquí es importante recalcar que, al contrario de otros casos de violencia sexual, donde por miedo o por vergüenza las mujeres agredidas pues reprimen ese trauma, pues en este caso fue todo lo contrario. O sea, nada más salir del baño, la joven pasó menos de 2 minutos en el reservado y se quiso ir de la discoteca, pero presentaba tal estado de angustia que sus amigas lo vieron, los responsables de la discoteca lo vieron y en pocos minutos la propia discoteca ya activó el protocolo contra las agresiones sexuales. El relato de la víctima sobre lo que pasó aquella noche se ha mantenido todo este tiempo, ¿no? Pues la joven ha mantenido en esencia el mismo relato desde el primer momento en el que está en el pasillo de la discoteca y está angustiada porque dice no me van a creer, no me van a creer. El relato sobre la agresión sexual denunciada es el mismo tanto en los minutos posteriores, inmediatamente posteriores, como después en los médicos de urgencias, como en enero de 2023 cuando declara por primera vez en fase de instrucción, como un año después, en febrero de 2024, cuando vuelve a declarar en el juicio ante la Audiencia de Barcelona. ¿Y qué dice el acusado? ¿Qué dijo Dani Alves que pasó? Bueno, pues Alves ha dado distintas versiones a lo largo del procedimiento. Primero dijo que no conocía a la joven, después que solo bailaron, pero claro, cuando los Mossos fueron encontrando, ¿no?, pues ADN de Alves en la joven, pues pasó a la última versión, que fue la del sexo consentido. También es importante recordar aquí que, como en cualquier caso penal, el acusado puede dar las versiones que considere, porque es la acusación la que tiene que probar los hechos denunciados y no el imputado. Lo que haya dicho Alves antes del juicio
pues resultó irrelevante para determinar su culpabilidad o inocencia, tal y como dijo el propio tribunal que lo condenó. Tenemos, por tanto, como pasa tantas veces en estos casos, versiones contrapuestas, la palabra de uno contra la palabra del otro. ¿Qué otros elementos, Uri, hay sobre la mesa para que la jueza del caso pudiera tomar una decisión sobre si Alves era culpable o inocente? Sí, yo creo que en el caso de Alves también es importante decir que, a diferencia de muchos casos de violencia sexual donde solo tenemos la palabra de la denunciante contra la del acusado, aquí teníamos un montón de pruebas. Había pruebas de ADN, había huellas dactilares en el baño, había también los vídeos de la discoteca anteriores y posteriores a los hechos denunciados en el baño, había incluso también una grabación que de forma accidental activa en la cámara corporal el Mosso d'Esquadra que acude a la discoteca minutos después de los hechos, y también teníamos pues un parte de lesiones en la rodilla, unas lesiones leves, y también el informe psiquiátrico sobre el estado de la joven, ¿no? Y con todo esto, la jueza de la Audiencia de Barcelona, que por cierto había mantenido desde el principio a Dani Alves en prisión preventiva para que no se fugara, condena al futbolista a 4 años y medio de prisión. ¿Cómo fundamenta la jueza esta decisión? Pues para el Tribunal de la Audiencia de Barcelona, la condena se fundamentó no solo en el testimonio de la joven, sino también en otros elementos que a juicio del tribunal pues lo corroboraban, que eran la lesión en la rodilla, que está objetivada porque hay un parte médico, y también el informe psiquiátrico que constataba, ¿no?, pues el estado de estrés postraumático de la joven. Y también en los vídeos de la propia discoteca sobre lo que pasa después de salir del baño, que eso es muy importante. Porque para el Tribunal de la Audiencia de Barcelona dice, no puede explicarse de otra manera que no sea haber sufrido una agresión sexual que una persona que acaba de salir de un baño pase menos de 2 minutos en un reservado y esté en un estado de nervios recogido por las cámaras, por el testimonio de las amigas y por el testimonio también de los responsables de la discoteca que la atendieron nada más salir de ese baño, sino que además también por la cámara esa corporal del Mosso d'Esquadra que acude en activación del protocolo y que muestra un estado de angustia tremendo en la joven, ¿no? O sea, es que es una cosa muy fundamental. ¿En cuántos juicios de violencia sexual tenemos un vídeo que muestra el estado de angustia y nervios de la denunciante minutos después de los hechos? Pues yo la verdad creo que en muy pocos. Así que Dani Alves, condenado a la cárcel por agresión sexual. Vamos ahora a la segunda sentencia. Vamos a aclarar que no estamos hablando de que se repitiera el juicio. Esto no es otro juicio, es el mismo juicio, es el mismo caso. Lo que pasa es que la sentencia se recurre por parte de los abogados de Dani Alves y llega a un tribunal superior, en este caso el Tribunal Superior de Cataluña. Pero no se vuelve a hacer el juicio, ni se toma declaración de nuevo a nadie, sino que se revisa el juicio anterior, ¿verdad, Uri? Sí, lo que hace el Tribunal Superior es analizar de nuevo todo el juicio, es decir, las juezas y el juez del Tribunal Superior han visionado todo el juicio que ocurrió en la Audiencia de Barcelona y han visto los mismos documentos para determinar si la Audiencia de Barcelona condenó correctamente a Alves o no, pero no vuelven a escuchar ni al acusado, ni a la denunciante, ni a los testigos, ni a los peritos. Escuchan lo que dijeron en el juicio, pero no vuelven a celebrar un nuevo juicio. Y entonces, con los mismos testimonios, con las mismas pruebas que se han analizado en el juicio anterior, con los mismos indicios sobre la mesa, ¿qué interpretación hace o cuál es la clave interpretativa para que este Tribunal Superior decida que la sentencia debe ser absolutoria para Dani Alves? Pues lo que ha resultado clave para absolver a Alves es la falta de fiabilidad que el TSJ da al testimonio de la denunciante. Y además también porque consideran que las pruebas que la Audiencia de Barcelona sí consideró que avalaban su relato de la joven, pues en realidad no lo son y deberían haber conducido a una sentencia absolutoria. La joven, por ejemplo, dijo que Alves estuvo muy pesado en el reservado, pero las cámaras de seguridad no reflejaron eso. Esa contradicción ya fue constatada por la Audiencia de Barcelona.
que dijo que igualmente ese recuerdo podía no ser coherente con la realidad, pues por vergüenza, por culparse ella de haberse puesto en riesgo o incluso por miedo a que no la creyeran después, ¿no? Pero que para la Audiencia de Barcelona eso no afectaba al núcleo esencial de los hechos, que es la agresión sexual denunciada en el baño. En cambio, para el TSJ es lo contrario. Esa contradicción inicial implica para los jueces que se deban exigir más corroboraciones a lo que ocurrió dentro del baño. Y además, las pruebas que la Audiencia de Barcelona consideró que sí avalaban el relato de la joven, como su lesión en la rodilla, pues para el TSJ en realidad se podrían haber producido de otras maneras que no a consecuencia de la agresión sexual. Uri, se dijo que este era el primer gran juicio mediático con la ley del sí es sí en vigor. Recordemos que es la ley que regula el consentimiento sexual, lo pone como referencia para definir qué es y qué no es una agresión sexual. ¿Qué importancia ha tenido esa ley, ese concepto del consentimiento en este caso? El consentimiento, es verdad que antes de la entrada en vigor de la ley del sí es sí ya marcaba el análisis de los jueces en los delitos sexuales, pero sí es verdad que en la primera sentencia de la Audiencia de Barcelona, la noción del consentimiento pues atravesaba totalmente la resolución, ¿no? Y en este sentido creo que conectaba mucho, ¿no?, con un sentir social pues de que en la justicia tenían que mostrar un poco más de empatía con las denunciantes. Y explicó, ¿no?, que el consentimiento pues se puede revocar en cualquier momento de la relación sexual y que era irrelevante, por ejemplo, que la denunciante estuviera bailando con Alves antes de la agresión sexual denunciada en el baño, ¿no? O que hubiera querido ir al baño con él en principio. O que hubiera querido ir al baño con él, exactamente. La segunda sentencia, el análisis sobre el consentimiento, es mucho más tangencial y secundario que en la primera. Sí dice el TSJ que el consentimiento puede revocarse en cualquier momento, pero inmediatamente después añaden que justo la cuestión del consentimiento no es decisiva en el ámbito de la fiabilidad de la joven denunciante, que es lo que ellos analizan, ¿no? Por el contrario, además, sí consideran que la divergencia entre lo relatado por la denunciante y lo realmente sucedido antes de entrar en el baño compromete gravemente su fiabilidad. Y entonces es lo que le reprochan a la Audiencia de Barcelona, que esa divergencia hubiera obligado a intensificar, y ese es el verbo que usa el tribunal, las exigencias de fiabilidad de la testigo en el primer juicio. Y este es el aspecto de la sentencia más criticado estos días, ¿no? Que se dude del testimonio de la denunciante, porque además encaja con otras pruebas. Incluso hay una vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero, que ha dicho algo que en realidad creo que nunca ha dicho un cargo político hasta ahora. ¡Qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos? Luego María Jesús Montero ha aclarado en redes sociales que no quería cuestionar el derecho a la presunción de inocencia, ni estaba poniendo el testimonio de nadie por encima de la presunción de inocencia, sino que está harta de que a las víctimas se las cuestione todo el rato, ¿no? En todo caso, Uri, más allá de polémicas, de declaraciones más o menos afortunadas, no sé si merece la pena decir algo sobre este tribunal, el Tribunal Superior de Justicia, que estaba formado, si no me equivoco, por 4 personas, ¿no? Pues así es, era el tribunal en pleno de la sala de apelaciones del TSJ. Son 3 magistradas y un magistrado. La ponente es la presidenta de la sección de apelaciones, que es Àngels Vives, que es una magistrada de una trayectoria progresista y feminista, yo creo que sin discusión. Fue de las jueces que, por ejemplo, desde el principio dijo públicamente que el caso de la manada era agresión sexual. El tribunal además también está formado por 2 magistradas también del ámbito progresista, que son Rosa Bach y María Jesús Manzano, y Manuel Álvarez, que es el otro magistrado. Aquí en Barcelona esta sala justamente tiene fama por su garantismo, es decir, se es muy exigente a la hora de enervar la presunción de inocencia de cualquier tipo de acusado, sea un acusado mediático y con dinero como Alves, sean manifestantes acusados de disturbios, etc.
Uri, la última. Está claro que algunos medios de comunicación y especialmente el entorno de Dani Alves han jugado a desacreditar a la denunciante. Pero yo te quiero preguntar por el sistema, más allá de que esta sentencia sea absolutoria, que tampoco es definitivo, porque ahora se puede apelar al Tribunal Supremo, tendremos por tanto una tercera sentencia, probablemente. ¿Tú crees, desde tu experiencia, que el sistema ha sido hostil con la denunciante en este caso? Porque recuerdo que todo empezó como con un buen ejemplo, ¿no? Resulta que la discoteca tenía un protocolo contra agresiones machistas y funcionó ese día. Si has seguido por esa senda de la protección, ¿cuál es tu sensación al final de este proceso? Sí, fue algo bastante novedoso porque los protocolos hace 10 años casi no existía ninguno y se avisó a los Mossos d'Esquadra, se activaron también después todas las cuestiones sanitarias, se llevó a la joven a un lugar más tranquilo para que no estuviera ahí como en medio de todo. Realmente podemos decir que en ese caso el protocolo de la discoteca se aplicó de forma ejemplar, sí. En un proceso judicial tan mediático, ¿no? A lo largo de toda la investigación y durante el juicio también, en el que la denunciante tuvo que volver a un palacio de justicia que no sería el escenario precisamente más amable para las denunciantes, ¿no? Y rememorar todo ese trauma, ¿no? Y no se la ha sometido a una excesiva revictimización. Las instituciones han acompañado, ¿no? A esta joven, más allá de que ahora, provisionalmente, y a la espera de un posible recurso, pues el proceso haya terminado en absolución. Oriol Soler, compañero del diario.es en Cataluña, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y antes de marcharnos... La ayuda de Kit Digital te permite acceder a un amplio catálogo de soluciones digitales con las que podrás mejorar la gestión de procesos, fortalecer tu presencia online, mejorar la ciberseguridad de tu negocio o incluso empezar a usar herramientas con inteligencia artificial si eres mediana empresa. Empieza hoy mismo el cambio que tu empresa necesita. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Únete al cambio digital. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, gestionada por Red.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation EU. Plan de recuperación. Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.